Famosas por ser las mujeres más gordas de Estados Unidos, estas dos gigantes del mundo del espectáculo hipnotizaban a las multitudes y se abrieron camino hacia la fama, la fortuna y una oscura y mortal rivalidad. Esta es su historia. Hannah Battersby nació como Hannah Perkins en 1836, ya sea en Vermont o Maine. Las versiones varían sobre su origen. Hannah era una niña algo grande, pero fue realmente cuando llegó a la adolescencia que la gente empezó a notar que era inusualmente grande para su edad. La leyenda decía que a los 17 años pesaba más de 500 libras, una afirmación asombrosa, casi demasiado increíble para creerla. Pero, ¿quién puede decir si era verdad o solo otro cuento inventado por promotores de circo desesperados por atraer a multitudes curiosas? Además, Hannah no solo era grande, sino imponente, con una estatura de poco más de 1.80 metros, una figura formidable en todo sentido. Pero aquí es donde las cosas se ponen realmente extrañas. Su personalidad escénica más grande que la vida contrastaba fuertemente con la de su esposo. No sabemos cuándo Hannah se casó con John Battersby, pero debió ser a mediados o finales de los 1850, ya que su hija nació en 1858, y era raro no casarse tras tener un hijo en esa época. John Battersby era todo lo contrario a su esposa. Era famoso por su extrema delgadez. Supuestamente pesaba menos de 100 libras o poco más de 7 stones. De hecho, era tan delgado que empezó a presentarse como el esqueleto humano. Cuando comenzaron a presentarse a inicios de la década de 1860, supuestamente Hannah pesaba entre 6 y 7 veces lo que pesaba John, y se les anunciaba como la mujer más grande de América y el esqueleto humano. Por supuesto, es probable que Hannah pesara menos de lo que sugería la afirmación sensacionalista. Y John, pese a lo que se decía de su complexión delgada, seguramente pesaba más de 100 libras. Aún así, servía como un buen recurso promocional. La gran Winnie Johnson, famosa en los espectáculos de rarezas en 1880, tuvo una crianza distinta a su rival Hannah Battersby. Johnson nació alrededor de 1839, y no sabemos exactamente cuándo. La incertidumbre surge porque nació esclavizada. Esto ocurrió en una plantación del condado de Henry, Kentucky. El dueño de la plantación era un hombre llamado Boyd Clubb. En su juventud se llamaba Winifred, y así aparece en el censo de 1840. La leyenda dice que ella tenía un peso relativamente normal en su juventud, y solo empezó a ganar peso gradualmente a medida que envejecía. Esto sugiere que, a diferencia de algunos de los otros artistas de circo obeso de la época, ella no sufría de alguna enfermedad subyacente que causara su inusual aumento de peso. Winnie se casó cuando tenía solo 15 años, algo bastante común a mediados del siglo XIX. Su esposo era Benjamin Johnson, y fue de él de quien proviene su apellido. No sabemos si tenía un apellido de soltera, y aunque lo hubiera tenido, podría haber sido Clubb, el nombre del dueño de la plantación. No se sabe cuándo obtuvo su libertad por falta de información sobre sus primeros años. Probablemente fue resultado de la Proclamación de Emancipación de 1863 y se aplicó tras finalizar la Guerra Civil estadounidense en 1865. Así, ella y Benjamin comenzaron a criar a su joven familia como una mujer y un hombre libres. Después de la guerra, tuvieron 4 hijos juntos y construyeron una vida humilde. Pero cuando la adversidad llegó, Johnson tomó la decisión trascendental de exhibirse por el bien de su familia. Lo que comenzó como una forma de sobrevivir pronto, se convertiría en algo mucho más grande y mucho más extraño. De las dos, Hannah Battersby tuvo, por mucho, la carrera más prolífica y larga como artista de circo. Su primer registro como dama gorda fue a inicios de 1860. En ese momento, ella formaba parte del circo de Pete Barnum y actuaba con su esposo John. Su espectáculo incluía una historia peculiar relatada por John, en la que afirmaba que había sido arrojado de un carro en Pensilvania y que desde entonces había estado perdiendo peso. En 1871, la pareja ya era tan famosa que se publicó un folleto sobre ellos y su hija adoptiva, llamada Zenobia, la famosa niña caníbal africana.
El folleto no incluía una advertencia de que Zenobia en realidad nunca había comido a nadie. Estos folletos a menudo intentaban presentar a los artistas desde una perspectiva detallada, como si estuvieran escribiendo un ensayo de antropología. Aún así, el lenguaje era bastante tosco en algunas partes. Considera el siguiente pasaje sobre Hannah Battersby. Hemos mencionado que nuestra heroína, incluso en la infancia, tenía un tamaño extraordinario, pesando a los 11 años la enorme cantidad de 180 libras. Esto es algo digno de asombro, considerando que ninguno de sus padres era grande. La señora Battersby es alta y majestuosa en su porte y comportamiento, llevando sus 702 libras con mucha gracia natural. Es tan grande de corazón y mente como lo es físicamente. Por supuesto, estos folletos y otros carteles promocionales tendían a exagerar todo en exceso. Las fotos de Battersby indican que era muy grande, pero probablemente no pesaba más de 700 libras. Era común que artistas como ella exageraran su peso e intentaran reclamar el título de la mujer más gorda de América o algo así. Eventualmente, ella afirmó pesar 160 libras, y para principios de la década de 1880, era una de las artistas más famosas de América, ganando a menudo $200 cada semana, un salario enorme para la época. Luego llegó la gran Winnie Johnson. La gran Winnie solo comenzó a presentarse en 1882. Su esposo, Benjamin, acababa de morir y, con varios hijos aún pequeños, ella recurrió a los circos para intentar ganar algo de dinero. En 1 o 2 años, llamaba la atención y aparecía en los titulares, ganándose rápidamente una reputación y un título acorde. La nueva mujer más gorda de América, pero tal corona inevitablemente atraería desafíos. Y pronto se encendió una feroz rivalidad entre ella y nada menos que Hannah Battersby. Y así fue como la batalla por ser la mujer más gorda de América apenas comenzaba. La llegada de la gran Winnie Johnson como artista de circo a mediados de la década de 1880 dio pie a una rivalidad entre ella y Hannah Battersby por el título de la mujer más grande de América. Y no eran las únicas involucradas. Otras artistas como Kate Headley también afirmaban ser la mujer más grande en los espectáculos de rarezas, mientras recorrían pueblos y ciudades. Estas mujeres decían pesar 750 o incluso 800 libras, tratando de superar a sus rivales al mismo tiempo. Se beneficiaban de la competencia y esto aumentaba el espectáculo cuando la gente llegaba a verlas. Imagínalo como una especie de entretenimiento de lucha libre de la era dorada, con acrobacias escandalosas y activas. La gente más o menos sabía que no era completamente honesto, pero de todos modos lo aceptaban. No es difícil ver por qué había mucha rivalidad entre estas mujeres. Bueno, estaban ganando mucho dinero. En el apogeo de su fama, Hannah Battersby ganaba más de $200 a la semana, unos $6,000. Ventana acuda. En el dinero de hoy, Hannah valía decenas de miles de dólares, junto con su esposo. Como resultado, la gran Winnie Johnson y otros vieron su potencial de ganancias y querían una parte de eso. Para 1886 y 1887, las dos mujeres estaban teniendo mucho éxito gracias a su rivalidad. Imagina esto. Hannah Battersby llega al pueblo en enero y es anunciada como la mujer más grande de América. Asistes al circo donde ella participa y concluyes que es como lo anuncian. Luego, 2 meses después, otro circo llega al pueblo y afirma que una de sus artistas, la gran Winnie Johnson, era la mujer más gorda de América. Mucha gente asistió al último circo que pasó por su pueblo para ver si esto era realmente cierto, o si Battersby había sido más grande. Podían intentar comparar y contrastar de memoria, o usando las postales fotográficas y los encuestadores de las dos artistas que se vendían en los espectáculos. Como tal, aunque había una rivalidad entre las dos mujeres, la manejaron de tal manera que tanto ellas como los espectáculos a su alrededor se beneficiaron económicamente. Puede parecer inusual para nosotros hoy en día, pero la gente realmente estaba interesada en asistir a esos eventos en el apogeo de su rivalidad. Se dice que Johnson llegó a ganar $250 en una semana en Cincinnati, pues miles de personas asistieron al espectáculo en el que ella participaba. Eso equivale a unos $8,000 actuales en solo una semana, pero a medida que ambas mujeres llevaban los límites al extremo, comiendo más, creciendo más, desesperadas por superar a la otra,
su rivalidad tomó un giro peligroso, y las cosas empezaron a desmoronarse rápidamente. La rivalidad entre la gran Winnie y Hannah solo duró un corto periodo de tiempo. El esqueleto humano, Juan, esposo de Hannah, dejó de ser tan esquelético a mediados de 1880, lo que contribuyó a que se desvaneciera pronto. Sufrió otro accidente, uno real esta vez, y mientras se recuperaba, empezó a comer un poco más y fue subiendo de peso. Al mismo tiempo empezaron a aparecer señales de posibles complicaciones de salud en Hannah, y ella comenzó a perder peso. Como su atractivo, como la dama gorda y el esqueleto humano, disminuía. Decidieron retirarse. Ambos llevaban al menos 20 años actuando para entonces. Era un tiempo inusualmente largo para que los artistas de circo trabajaran. Quienes solían ganar mucho dinero en 5 a 10 años antes de retirarse, y a veces regresaban por un pago grande ocasional, también enfrentaban problemas de salud. Ambas mujeres estaban en sus últimos 40 y principios de los 50 años durante este tiempo. A finales del siglo XIX, la esperanza de vida promedio en Estados Unidos era de unos 65 años. Ese número obviamente disminuía si una persona era clínicamente obesa. Battersby y Johnson probablemente se acercaban al final de sus vidas por su exceso de peso, aunque eso les permitía mantenerse económicamente. Ambas mujeres murieron con poco tiempo de diferencia. En 1888, Conninson iba a liderar un espectáculo en el Museo Dynam de Baltimore. Llegó a Maryland y estaba programada para presentarse cuando se enfermó gravemente. Murió el 14 de septiembre en las habitaciones que tenía alquiladas allí. Las autopsias no eran muy sofisticadas en ese entonces, pero la conclusión del doctor de que había fallecido por degeneración grasa de su corazón probablemente no estaba muy alejada de la verdad. Como sus últimos años, el funeral de Winnie fue todo un espectáculo. Su cuerpo, demasiado grande para cualquier procedimiento estándar, tuvo que ser cuidadosamente rodado desde su cama hasta un ataúd enorme hecho a la medida, más parecido a un contenedor de carga que a un ataúd. La noticia de la extraordinaria despedida se difundió rápidamente, primero a través de la prensa local y luego acaparando titulares a nivel nacional. Se necesitaron 20 portadores esforzados para levantar su ataúd, sus rostros enrojecidos por el esfuerzo, y cuando llegó el momento de bajarla a la tierra, la escena se volvió surrealista. Se trajo una pequeña grúa para completar la tarea. Tenía alrededor de 49 años en ese momento. Hannah solo le sobrevivió unos pocos meses. Para cuando Big Winnie murió, Battersby estaba enfermo en su casa en Pensilvania. Murió el 15 de abril de 1889 a los 52 o 53 años. Al igual que con Winnie, hubo mucha cobertura mediática sobre su fallecimiento. Winnie Johnson y Hannah Battersby murieron cuando la época dorada de los espectáculos de fenómenos y circos terminaba. Las razones culturales para esto son variadas. A medida que avanzaba el conocimiento médico, se reconocía más que quienes tenían deformidades o anomalías físicas solían padecer un problema médico. A medida que esto sucedía, la gente tendía a concluir que no era aceptable hacer un espectáculo de las personas de esta manera. Por otro lado, simplemente estaban surgiendo nuevas formas de entretenimiento. No es coincidencia que los espectáculos de fenómenos y circos decayeran en el primer cuarto del siglo XX, cuando surgieron las películas mudas como nuevo entretenimiento. Aunque aún hubo una época dorada para los circos en ferias de condado y zonas rurales. Por otro lado, quizá la idea del artista obeso y excesivamente con sobrepeso sigue viva y vigente. Considera eso. En 1996, Eddie Murphy protagonizó la película llamada El profesor chiflado, que se centra en Sherman Klump, un profesor de 400 libras. En 2012, TLC comenzó a transmitir Mi vida de 600 libras, un programa sobre personas que pesaban alrededor de 600 libras. La 13ª temporada de este programa se emitió en 2025. De muchas formas, la exhibición del hombre o mujer más obeso del mundo nunca desapareció. Simplemente se trasladó de la pantalla grande y luego a la pantalla chica. Gracias por ver este video sobre las mujeres más grandes de Estados Unidos, Winnie Johnson y Hannah Battersby. Si quieren más videos como este, háganmelo saber abajo en los comentarios y si tienen alguna otra sugerencia, también díganmelo.
Y espero que ya estén suscritos y tengan las notificaciones activadas para recibir todos mis videos en cuanto los suba. Eso es todo de mi parte. Nos vemos en el próximo Vidas Olvidadas. Gracias.